¿Qué sentido tendría nuestra vida sin la conexión con todo lo que nos rodea? Este es un llamado consciente, una invitación a entender que habitamos un mundo donde todo está conectado, un mundo en el que todos somos uno y cada uno hace parte de un todo. Donde compartir nuestra experiencia colectiva tiene un propósito de dos vías: actuar de una manera que inspire y al mismo tiempo ser herramienta colaborativa para que juntos interpretemos el conocimiento y este se vea reflejado en nuestras acciones. Somos elementales, somos esenciales en la relación con los demás. El planeta y la humanidad nos hacen un llamado a crear y superar nuevos retos. Por eso nuestros esfuerzos en conjunto deben apuntar a transformar cada conexión en un acto de inspiración. Si somos conscientes de la importancia de cada uno de nosotros en el proceso y reconocemos lo esenciales que somos para superar los desafíos globales, si entendemos que el planeta nos llama a vivir en armonía, a proteger nuestros recursos y a restituir a la naturaleza lo que tomamos, y de esta manera estamos atentos a la importancia del eco de nuestras acciones. Somos Interconexión. Colombiatex 2024. Interconexión. Continuamos con este set de conocimiento, este espacio de aprendizaje. Le damos un saludo muy especial a quienes nos acompañan aquí en Plaza Mayor y a quienes nos ven vía streaming y desean asistir aquí de manera presencial. Les recuerdo que aún pueden hacerlo adquiriendo su ingreso a través de www.colombiatex.com. Bueno, vamos a iniciar con el siguiente conversatorio sobre el Observatorio Ecosistema de Moda Colombia, a cargo de Alejandro Escobar, gerente estratégico de Sectorial, y Camila Ortiz, directora del Observatorio de Moda. Este conversatorio lo moderan Sofía Arango y Juan Fernando Loaiza, del Laboratorio de Conocimiento de INEX Moda. Speakers, bienvenidos. Una feliz tarde para todos. Muchas gracias por acompañarnos en este pabellón de inspiración, un camino a la sostenibilidad, un espacio que sirve de punto de inicio, de entrada a la feria, donde además de 24 conferencias en torno a la interconexión, el SOSTEC y las tendencias de moda, pues pueden disfrutar de las 4 estéticas y narrativas de diseño, la biblioteca de materiales y el camino hacia la circularidad. En INEX Moda nuestro propósito superior es conectar conocimiento para, por medio de la moda, transformar la economía, transformar el medio ambiente y la sociedad. Y conectar ese conocimiento implica investigar, implica escuchar, recibir fuentes de información, conversar con los empresarios y hacer ese cruce de información de metodologías cuantitativas y cualitativas y poder entregar esa información. En el caso nuestro lo hacemos de forma mensual en una alianza que tiene más de 10 años entre Radar, Sectorial e INEX Moda. Y por eso es que hoy vamos a hablar de lo que estamos viendo de ese ecosistema de moda en Colombia, ese ecosistema de moda del mundo, de cómo Colombia puede competir a nivel global y de también qué está pasando en el mercado local. Quiero comenzar entonces con Alejandro, que nos acompaña desde Sectorial, me gustaría que nos hicieras como un recuento, una mirada de lo que fue este 2023 en materia económica, de qué está pasando con los sectores a nivel global, en un entorno de alta incertidumbre, de una recuperación de 2 tiempos durante 2021 y 2022, que parece que nos acostumbró a esa recuperación, nos acostumbró a esos crecimientos, inicialmente casi el 20%, luego al 9%, y que ahora cuando viene esa normalización y hablamos de ese escenario de desaceleración que evita la recesión, pero donde la inflación irá cediendo paulatinamente, pues aún plantea muchos retos o incertidumbres. Adelante, Alejandro. Juan, mil gracias por la invitación, a Sofi por la invitación, a Cami por compartir el espacio aquí con nosotros, y a ustedes un saludo especial. Miren, un poquito cuando uno mira
como los elementos que tienen que ver desde lo económico, y esto aplica cuando uno va a hallar un producto a un nuevo mercado, cuando lo va a introducir al mercado colombiano y necesita ver una dinámica o ver si esos mercados cómo van a reaccionar. Uno normalmente tiene que hacer como una evaluación de 6 variables, poner como 6 variables sobre una balanza para entender si ese mercado, si esa economía está bien, está mal o qué le va a pasar. La primera que la mencionabas tiene que ver con el crecimiento. Entonces el crecimiento se mueve un poquito por las dinámicas en producción, las dinámicas en ventas que genera un país, y eso se muestra en el PIB. Colombia ahí tiene una gran ventaja, y cuando digo una gran ventaja, uno siempre tiene que hacer una mirada un poquito más holística, una mirada más de mediano plazo. Si uno se queda en la inmediatez, pues muy probablemente las decisiones sean de huir de un mercado. Cuando uno mira la dinámica de Colombia en capacidades de crecimiento, nosotros después de caer en la pandemia, fuimos capaces de crecer al año siguiente a una tasa del 12%, y no bastando crecer al 12%, al año siguiente crecer un 7%. O sea, tú te expandes tanto en ventas y tanto en producción, que eso es lo que pasa también muchas veces en las compañías, que cuando uno se expande tan rápido, pues seguir a esos mismos ritmos al año siguiente va a ser más complejo. Entonces, en la primera variable, que es la capacidad de crecimiento del país, a Colombia le va bastante bien. Este año fue ese efecto negativo después de haber tenido un muy buen crecimiento y le puso un reto. Sin embargo, no terminamos en un decrecimiento, crecemos más o menos al 1%. Cuando tú miras una segunda variable, es ese crecimiento es capaz o no es capaz de generar puestos de trabajo. Y Colombia está en tasa de desempleo inferior a un dígito. Algunas ciudades, como el caso de Medellín, están casi a punto de ser capaces de generar pleno empleo, o sea, desempleo por debajo del 5%. Entonces, esas dos variables son bastante buenas en nuestra economía. Luego te vas probablemente a una tercera, que tiene que ver la debilidad o la fortaleza que tiene nuestra moneda frente a otras monedas, que es la tasa de cambio, y ahí es donde empezamos a sentir problemas. O sea, nosotros venimos de un mensaje más o menos desde el año pasado que nos decían viene una recesión, entonces empezamos a sentir que viene una recesión, luego hay unos cambios políticos que generan un temor, y ese temor entonces empieza a generar unas volatilidades en la tasa de cambio. Pero resulta que el año pasado Colombia registró en su inversión extranjera directa, o sea, las personas afuera metiendo los recursos en nuestro país, de 13.000 millones de dólares. Es un crecimiento del 16%. Generamos récord en inversión extranjera con elementos que eran diferentes desde el punto de vista político. Y eso ha llevado a que, por ejemplo, en la actualidad nuestra moneda esté por debajo de los 4.000 pesos, cuando en algún momento tuvimos temor o nos mencionaron algunos temores de llegar hasta 7.000 pesos. Digamos que desde nuestra visión la moneda debería estar por ahí en unos 3.300 pesos, ahí es donde sentimos que le genera ventajas tanto al exportador como al importador, y por eso digamos que ahí nos va más o menos sin ser un resultado malo. ¿Dónde nos ha pegado duro y ha sido la mayor debilidad? En las dos variables siguientes, que tiene que ver con tasa de interés e inflación. Mientras la región, o sea, todo nuestro vecindario, y sacas a las hiperinflaciones de Argentina y Venezuela, cerraron con inflaciones por debajo del 7%, nosotros estamos en una inflación muy por encima de ese nivel. Y la inflación para nosotros, y sobre todo en el sistema de moda, es bastante clave, porque cuando los precios son altos, el consumidor empieza a darle prioridades a qué consume. Entonces el consumidor en una inflación alta, pues no te negocia alimentos, sigue comprando alimentos, paga los servicios públicos, se transporta. En Colombia no para de entretenerse, entonces por eso todos los elementos de entretenimiento tienen un gran dinamismo, pero lo otro te lo empieza a negociar. Entonces te negocia la canasta de moda, y por eso vimos decrecimientos, el frente de cosméticos, el frente de electrodomésticos, los demás. ¿Cuál te negocia mucho más? Los bienes que son muy costosos, una casa, un vehículo, y esos son los que más caídas te refleja. Ese, junto con la tasa de interés, una tasa del 13% de intervención, que si le sumas el spread del banco vas a tener tasas del orden del 20%, le pone un reto gigante al empresario, porque cuando va a desarrollar un proyecto tiene que pensar en rentabilidades del 19, del 20%. Y finalmente está la confianza. En la confianza yo creo que nosotros nos damos muy duro. Nosotros tenemos un alto nivel de desconfianza, mientras, lo mencionaba ahorita, el extranjero está apostándole fuerte a nuestro país. Entonces ponemos todo eso en una balanza. Yo creo que el balance de la economía colombiana es un balance normal, nos va bien en PIB, nos va bien en la capacidad de generación de empleos, normal en la tasa de cambio, en inflación, en tasa de interés. Es el principal reto que debemos afrontar ahora próximamente para resurgir o para tener un mejor dinamismo. Yo creo que al final, en 2024, los problemas o los dolores de cabeza no van a estar tanto desde lo económico, pensando en el sector moda, van a estar más en la capacidad de atracción al consumidor.
porque el consumidor cada vez es más exigente, es un consumidor ecoeconómico, o sea, que cuida el bolsillo, pero necesita también sostenibilidad. Crear sostenibilidad como empresa es costoso, es retador, entonces ahí hay un desafío importante para la empresa. Y fuera de eso, el consumidor es anhedónico y es neofóbico, y eso es una mezcla que lo anhedónico quiere decir, a mí ya nada me satisface, nada me sorprende, entonces es complejo sorprender al consumidor, y es neofóbico en que le está dando miedo tomar nuevas cosas o probar nuevas cosas. Entonces, ¿cómo las empresas van a ser capaces de afrontar esos retos? Y de nuevo, yo siento que ya los retos no están tanto en lo económico, algunas variables, pero va a estar más en ese comportamiento dinámico del consumidor. Relacionando esa perspectiva económica con el peso que tiene, especialmente en Colombia, el consumo de los hogares dentro de ese crecimiento económico y analizando cómo gastaron esos hogares en el 2023, qué conclusiones podemos encontrar ahí de cómo se comportó ese gasto de los hogares durante este año. Bueno, yo quiero ahí, buenas tardes a todas y todos. Me quiero volver un poco ahí a como ese momento que planteaba Alejandro de incertidumbre. Entonces, el año pasado fue un año donde la palabra fue incertidumbre, pero el 2024 ya tenemos la certeza de que va a seguir siendo un año complejo, de que todavía en términos macroeconómicos nos vamos a seguir enfrentando a grandes retos. A nivel mundial estamos viendo un movimiento en los grandes jugadores, China, Estados Unidos, cómo se está moviendo en términos macroeconómicos, y eso nos empieza también a generar retos para la región. Obviamente también estamos ante uno de los principales choques de demanda que nos estamos enfrentando, que son los aumentos en las tasas de interés, y que pues pasó en todo el mundo, que eso ha generado una contracción del consumo a nivel internacional, no solo está pasando a Colombia, sino a América Latina y al mundo completo. Entonces empezamos a ver estas dinámicas que obviamente están impactando el gasto, pero creo que ahí empiezan a darse como de pronto buenas noticias u oportunidades con todo este tema de la internacionalización, con la relocalización que han generado también todos estos conflictos sociopolíticos, que también hay que tenerlos ahí en el radar, porque de alguna manera tuvimos la guerra entre Rusia y Ucrania, ahorita estamos teniendo el conflicto en Yemen, bueno, todas estas dinámicas que nos empiezan a presionar y a decir, bueno, ¿cómo vamos a empezar a revisar nuestras cadenas logísticas? ¿Cómo nos vamos a empezar a mover por acá? Porque sin duda alguna el consumidor continúa demandando, y ahí quiero pues empezar a hacer como la anotación de cómo se empieza a comportar ese gasto de los hogares en moda en América Latina y Colombia. Y en América Latina me parece súper importante la dinámica, digamos que Colombia en términos reales, es decir, cogemos los valores y le quitamos ese efecto de los precios. Colombia es el único país en la región de América Latina que sí está cayendo, a cierre de 2023 cayó en términos reales en moda, pero el resto de la región de América Latina está creciendo, y está creciendo a buenas tasas, especialmente en moda. Lo que es Chile, Perú, Centroamérica, es una región que el tema de la inversión está creciendo de una manera muy importante, y empezamos a ver esas oportunidades en temas de internacionalización. Digamos que empezamos a ver como esos comportamientos, y Colombia, pese a que sí se desacelera en términos reales, porque fue uno de los países que más se tardó en desacelerar inflación, alcanzó un gasto acumulado de 32 billones de pesos. En términos de valor crecimos 6%, en términos de unidades ahí es donde empezamos a notar las contracciones, cerca del 2%, pero acá me parece muy importante que fue una de las canastas, digamos desde Radar analizamos 9 canastas, alimentos, entretenimiento, cómo componemos ese bolsillo, y ahí empezamos a ver que moda y electro fueron de las canastas menos castigadas. Estamos castigando tal vez otras canastas como es educación, un poco bienestar, entonces ahí se empiezan a reflejar esas oportunidades que tiene la canasta. Super. Un tamaño de mercado que a nivel global llega a casi los 2 trillones de dólares. Passport de Euromonitor proyecta un crecimiento en términos reales de un 3% anual hasta el año 2028, pero una situación actual con mucha incertidumbre. Y allí aparecen las tendencias y las macrotendencias como una fuente de inspiración para capturar ese valor que finalmente se está creando. Se habla de un tamaño de mercado de 2 trillones de dólares, comercio internacional por $1 trillón, un crecimiento de las exportaciones de moda en los últimos 20 años de un 140%. Hablabas, Camila, de unas oportunidades. Entonces quisiera preguntarle a Sofía, ¿qué papel juegan entonces ahí esa información de tendencias, ese tema de la investigación, ¿cierto? ¿Cómo analizar esta información? ¿Cuáles deben ser esas fuentes? ¿Y qué nos está mostrando el mercado también de esta información de las tendencias?
Bueno, yo creo que es muy importante conectar todo lo que se ha mencionado sobre este contexto con cómo está reaccionando el consumidor y qué está buscando ese consumidor en los productos y servicios de la industria de la moda. Yo creo que ahorita Alejandro mencionaba algo clave y es, a pesar de lo que está sucediendo en este contexto, a pesar de la incertidumbre, qué oportunidades y cómo las marcas están reaccionando a cambiar de pronto esas estrategias. Entonces aparecen como diferentes caminos. Digamos que me voy a centrar en este último informe que vimos en diciembre, donde presentábamos, por ejemplo, un consumidor que a raíz de ese contexto y de todo lo que estaba pasando simultáneamente, empieza a acercarse a un tema más desde cómo sanar por medio de esos productos. Entonces, desde las marcas la pregunta es, ¿qué estamos entregando más allá del producto? ¿Cuál es esa propuesta de valor? Incluso una de las necesidades o de los deseos de ese consumidor que vemos ahorita en el último observatorio es cómo esos productos nos acercan más a una parte espiritual, a una parte introspectiva, precisamente por salirse de ese entorno o de esa realidad pues en la que está el consumidor. Pero yo quiero aclarar algo antes pues como de continuar, y es que no solamente tenemos un camino, o sea, no solamente hay un tipo de consumidor, no solamente hay un tipo de tendencia. Incluso nosotros desde Inexmoda en la estructura de esas tendencias hablamos mucho del hot now, de la moda y del clásico, ya yéndome más a producto. Hay unas tendencias que son mucho más cortas, que son alrededor de, no sé, 3 meses. Hay unas tendencias como moda que tienen unos picos, vuelven y desaparecen, vuelven a aparecer, y están los clásicos, que son esas que ya se han quedado, digamos, como en las necesidades de ese consumidor. Entonces es importante tener en cuenta cuánto están durando esas tendencias, cuánto están durando esos comportamientos y de qué manera mi marca puede entrar dependiendo de mi consumidor y a quien yo también estoy atendiendo. Total, hablamos en el caso latinoamericano de aproximadamente un 6.5% de la moda global, pero también ahorita Camila nos hablaba de oportunidades, y en el caso de Estados Unidos, pues estamos hablando del principal consumidor de moda en el mundo. De cada $100 que se consumen en moda en el mundo, 23 los consume Estados Unidos, y de cada $100 que se importan, 16 los importa Estados Unidos, ¿cierto? Con un montón de oportunidades, pero también con muchos retos. Muchas de esas oportunidades y retos van en línea con la sostenibilidad. Sofía ha estado acompañando esa integración de la sostenibilidad con la estrategia de negocio de Inexmoda y con muchas iniciativas que vemos aquí en este espacio. ¿Cuál consideras tú que son como esos elementos relevantes a la hora de hacer como ese acompañamiento en esa estrategia de sostenibilidad de un negocio para satisfacer esas necesidades y esos estándares del mercado global? Bueno, yo creo que es que aquí hay una división, y incluso lo hemos visto con las empresas y con la materialización de la sostenibilidad en la feria, en Colombia Tex. Y es que hay unas empresas que son esos nativos de la sostenibilidad, que nacen con esa sostenibilidad, pero hay empresas que han tenido que reestructurar sus negocios y sus estrategias para poder convencer a esos consumidores o acercarse a esos consumidores. Yo creo que uno de los elementos clave es ser muy transparentes. Hay un tema y es que muchas veces las empresas, los empresarios o las marcas sienten de pronto miedo de contar si yo hice una iniciativa pequeña, si yo tengo pequeños procesos, si tengo productos específicos, pero el consumidor inicialmente lo que está esperando es esa transparencia. Otro elemento clave es la trazabilidad. Yo creo que poder contarle al consumidor de dónde vienen realmente esos productos desde primer paso, desde el punto cero, y que el consumidor entienda cuáles son los procesos que ha tenido ese producto, hace que el consumidor pueda percibir mayor valor desde el producto o los procesos. Y creo que también otro elemento que estamos viendo últimamente y que es muy específico de Colombia es el tema a nivel social. Yo creo que este es uno de los elementos en los que tenemos una ventaja respecto a otros países. Es como, por ejemplo, en Colombia el tema de lo social es tan fuerte que vemos unas dinámicas muy diferentes, por ejemplo, con los oficios, con los trabajadores. Este es otro elemento que hay que destacar, que yo creo que también lo tenemos como muy oculto, o que de pronto de las marcas o desde las empresas están muy concentrados en esta parte ambiental. Entonces es recordar que también esa sostenibilidad es multidimensional y que puede llegar como a esos 3 aspectos. Total. Cuando
hablamos de esa estrategia de internacionalización, una de las conclusiones a las que llegábamos es que no es participar, sino que realmente es competir, entender uno dónde va a ganar y cómo puede ganar. Y eso nos ha llevado también a pensar en cuáles serían los mercados, cuáles serían las geografías, dónde hay afinidad, no solamente cómo son los tamaños de mercado, sino también cómo es el gasto per cápita en estos lugares, cómo son los temas de negociación, cómo son también los acuerdos comerciales. Y eso nos ha llevado a entender que finalmente en esa estrategia no hay un solo camino, pero que sí es muy importante entender cuál es el objetivo y cuáles son las capacidades que yo tengo para llegar a estos mercados. En el caso de Colombia, nuestro mercado local es el cuarto mercado más grande de Latinoamérica, pero es el 6.5% de Latinoamérica y el 0.4% del mundo, ¿cierto? Entonces también tenemos como que mirar más allá de estas fronteras, aprovechar esas oportunidades y ver definitivamente dónde se pueden alcanzar y dónde se pueden lograr. Cuando hablamos de ecosistema de moda, nos referimos también a pensar de forma sistémica y conectarnos incluso con la parte ambiental y la parte del agro. Hemos visto en la biblioteca de biomateriales productos que vienen del banano, del fique, de la piña, esa nueva generación de materiales. Quisiera continuar con Alejandro contándonos un poco como de esa relación que ves entre sectores, de esas oportunidades que se dan. Yo ahora hablaba del agro, pero hablábamos también antes de lo que sucede con turismo, de cómo es una canasta tan resiliente, la gente de pronto no quiere tener, pero quiere experimentar. Entonces, desde esa visión ecosistémica, ¿cuáles son esas oportunidades también jalonadas por otros sectores? Sí, mira, eso es un tema como bastante clave. Sofi mencionaba muchos elementos ahí como claves y yo siento que ahí está como parte de la estrategia de sostenibilidad en largo plazo de una organización. O sea, ya la empresa no puede pensar, yo soy textilero, yo soy confeccionista, o yo soy cosmético, yo soy de calzado, yo soy de marroquinería, sino cuál es mi valor real del producto, o sea, cuál es mi objetivo de transformación masiva y eso cómo va a irrigar o va a impactar a múltiples sectores. Entonces uno dice, bueno, ¿moda dónde participa? Resulta que moda es transversal en todos los momentos que tiene el ser humano. De hecho, Radar lo mencionaba, Camilo, Cami, Juan, que la prenda de vestir es el insumo que uno más utiliza a lo largo de la vida. Entonces uno donde identifica los diferentes momentos y ahí donde están las mayores apuestas de crecimiento. Entonces mira, uno mira por ejemplo Colombia. En medio de un crecimiento apenas del 1%, ¿cómo es posible que hayan sectores que con crecimiento del 20, del 30, del 40 hasta el 50%? Entonces empiezas a encontrar un mercado de rentas cortas que tiene un reto, pues me imagino para la alcaldía va a ser un reto gigante. O sea, rentas cortas que es Airbnb, atracción del turismo, te está generando anualmente alrededor de unos 500 millones de dólares en Colombia. Una tasa de crecimiento de doble dígito y va a seguir así por lo menos hasta el 2027. Entonces ahí puede participar o no puede participar moda. Claro que puede participar. O sea, desde moda del producto final, o sea, de la confección, hasta la moda que va en la dotación de esos diferentes lugares para poder atraer al extranjero. Empieza a encontrar un mercado de mucho de experimentación. Recordemos que estamos en el momento de mayor tristeza de la humanidad después de las guerras mundiales. ¿Sí? Estamos en una crisis de tristeza, una crisis de salud mental enorme y por eso ha generado un gran crecimiento como mercados emergentes. La parte que tiene que ver con hongos, psilocibina, que ahí hay que, pues ya habrán unos retos asociados hacia el frente de regulación, el frente de suplementos, y eso todavía no está muy medido, pero las aproximaciones iniciales dicen que en Colombia ya es un mercado de 200 millones de dólares, con crecimiento a triple dígito. Cuando tú logras con eso meterle experimentación, experimentaciones, eventos, congregación, ahí te participa moda constantemente. Luego mira, por ejemplo, uno mira un sector como el sector agrolácteo. El sector agrolácteo normalmente ha tenido crisis gigantes, pero cuando tú lo miras desde la industria de los quesos, la industria de quesos está creciendo al 20%, es un mercado de 620 mil millones de pesos, entonces ahí participa moda o no. Y donde más evidente se ve es en el frente que tiene que ver con entretenimiento. Entretenimiento se volvió el sector con mayor crecimiento en la economía colombiana, ¿sí? Como en el agregado de los sectores que más mueve. Un sector como el petrolero pesa en nuestro PIB alrededor del 4,5%, el entretenimiento pesa el 4%, o sea, movemos
a nivel de entretenimiento, lo mismo que movemos explotando barriles de petróleo. Ya habrá una discusión diferente, es eso cuánto generan divisas pues, en la economía, pero en el valor agregado están pesando lo mismo. ¿Y cómo se inserta moda en entretenimiento? Pues está constantemente. Entonces el empresario tiene que empezar a ver su empresa no como la confeccionista, no como la textilera, sino cómo logra insertarse en esos diferentes momentos, porque ahí están donde se presentan los mejores dinámicas en materia de crecimiento y en materia de sostenibilidad para la organización. Creo que ahí muy en línea con lo que dice Alejo, siento que esos últimos 5 años después de pandemia fue como una transformación muy acelerada. Entonces como que el mundo se aceleró un montón de cosas, bancarización, sostenibilidad, e-commerce, como que crecimos lo que teníamos proyectado crecer en 10, 15 años, lo hicimos en los últimos 5 años. Y eso que generó, pues obviamente nos está generando muchos retos, pero también nuevas dinámicas comerciales. Dinámicas comerciales que ahí es donde entra esta dinámica comercial muy colaborativa. Entonces yo lo planteaba como que anteriormente tal vez la moda era quien llevaba el timón, como que era la que manejaba todas las dinámicas y todo, pero eso cambió. Entonces ahorita la moda pasó a ser el copiloto y el entretenimiento es quien lleva el volante. Entonces el entretenimiento, vimos en 2021 después de pandemia el crecimiento de restaurantes porque todos queríamos salir de la casa, estábamos cansados de estar encerrados. 2022 y 2023, años de conciertos, o sea, la oferta de conciertos que hubo en Colombia no tiene nombre, no, nos faltó, mejor dicho, traer a no sé quién para esa oferta tan grande que tuvimos. Pero ahorita hay que repensarnos en esa experiencia porque a finales del año pasado RBD y Karol G fueron un éxito, pero también empezamos ya a ver una desaceleración de esa experiencia. Los consumidores van a continuar buscando experiencia, pero hay que enfocarnos en qué tipo de experiencia. Leí hace poco que el turismo para el 2024 va a recuperar o va a estar por encima de los niveles del 2019, entonces nosotros como marcas, ¿qué valor vamos a generar en esa experiencia turística, en esa experiencia de salir más dinámicas o experiencias al aire libre? Y ahí es donde empiezan a tener como nuevos comportamientos también el consumidor. Por ejemplo, la canasta de entretenimiento, desde RAR siempre hemos planteado, no solo nos fijemos en moda, fijémonos en todas esas otras canastas que componen el bolsillo, porque yo estoy compitiendo directamente con la entrada de cine, yo estoy compitiendo directamente con la entrada a un concierto, con un viaje, estamos ahí todos como tratando de ganarnos ese espacio en el bolsillo del consumidor. Y digamos, la canasta de entretenimiento viene con un comportamiento interesante, al igual que lo ha hecho la canasta moda, y ahí es donde empezamos a ver esa reconfiguración del valor. Yo siento que los retos que nos están generando ahora y después de un 2023 que sabemos que fue difícil, que va a continuar siendo difícil en muchos temas, pero nos está generando una oportunidad, y creo que lo mencionaba Sofi, también Alejo, de como una reconfiguración, un nuevo reposicionamiento del valor, y lo hemos hecho muy bien porque uno de los principales hallazgos, y lo hablaba hoy Camilo en su charla, la moda hace 3 años tenía una inflación del 0,5, o sea, no subíamos precios. 8 años después cerramos con una inflación en promedio del 2023 del 8%. Y la moda le tenía pánico a subir los precios. Y subimos los precios y el cazador de valor en los últimos 4 años está teniendo una participación del 20%, cuando en el 2013, 2015 tenía una participación de mucho 5, 7%. Entonces vemos esa participación o ganamos terreno en el valor, y ahí es donde empezamos a ver que el subir precios no está mal, dejamos el miedo y empezamos a configurar todas estas nuevas narrativas en torno del valor, qué historias queremos contar, qué está transmitiendo nuestros productos. Esto obviamente muy en línea con todas estas nuevas tendencias, o no nuevas tendencias, sino todos estos ejes tan importantes como son la sostenibilidad y demás. Yo creo que conectado con eso que está diciendo Cami, yo creo que no es solamente competir, o sea, como cómo competimos con el concierto, no. ¿Qué está moviendo ese concierto en la industria de la moda? O sea, ¿cuántas personas se fueron a buscar la pinta para Karol G? ¿Cuántas personas se van a buscar la pinta para los festivales? Y no solamente eso, o sea, por ejemplo, hay un caso pues del concierto de RBD donde uno de ellos estuvo vestido de Miguemo en plena presentación. O sea, cómo las marcas colombianas están jugando ese juego y digamos que yendo al ritmo que van esas otras industrias del sistema moda, esas industrias relacionadas. Entonces yo creo que ahí hay como esa pequeña anotación, no es como competimos, o sea, puede que no sea el sustituto, puede que a mí no me estén reemplazando, puede que yo compre la boleta y me quiera comprar la pinta para el concierto, pero entonces yo como marca, ¿qué estrategias estoy generando para poder estar ahí presente? Ahora es un capítulo muy importante, Sofi, y es ese punto en el cual pues
cómo también me diferencio, cómo entiendo con qué canastas se demanda de forma complementaria mi producto, pero también haces un doble clic sobre el elemento del diseño del ADN diferenciado de las marcas locales para atraer esa mirada global, esa mirada internacional, ¿cierto? Dabas el caso de lo que sucedió en RBD, hablaban estos días con una empresaria diseñadora, me decía, no entiendo por qué mi vestuario lo está usando Tilda Swinton, ¿cierto? Y lo vemos también con Manifiesta, donde la moda colombiana empieza a ser visualizada y hay unos elementos ahí de diferenciación muy desde el diseño, lo hemos conversado y lo hemos identificado, que hacen que Colombia se pueda convertir en ese hub de moda sostenible, que tengamos esa visión y ese propósito, y que cuando empezamos a analizar pues este entorno competitivo de quién vende la moda y cómo se la vende, pues es como el camino que hemos encontrado. Encontramos unas autopistas donde hay mayor valor percibido, donde hay también un precio más alto por el kilogramo exportado. Encontramos aquí todo el tema de diseño de autor, piensen en todo el tema de Pink Philosophy, piensen en iniciativas como las de Andrés Otálora, luego todo un tema casual, femenino y todo el tema swimwear, aparece Baobab, aparece Esmeralda Swimwear, Agua Bendita, el fenómeno deportivo, especialmente de cycling, y no pensemos en lo que está pasando ahora con la novela, esto es algo histórico, lo que sucede en materia de poder ofrecer prendas de alta tecnología para la práctica del ciclismo y que va también a Actic, se mete a todo el tema de ejercicio por fuera de los lugares, la historia que tenemos en Control en Shapewear, que ahorita conversábamos y analizábamos, sí, fajas y prendas de control, pero ojo, no solo fajas, como el shapewear llega al active, llega al denim, ¿cierto? Se mete en otras categorías, no solamente por la estética, sino también por la salud, por el control de la postura o por simplemente el trabajo que se está haciendo a nivel físico se vea mucho mejor, ¿cierto? Entonces son como autopistas que hemos encontrado donde definitivamente pues podemos competir mejor. Cuéntanos un poco, Sofía, en ese trabajo de encontrar esas marcas emergentes, disruptoras, ¿cuáles son como esos criterios o esos puntos en común que encuentras cuando se hace como ese scouting de esas marcas que quizá hoy no son las marcas más grandes en términos de facturación, pero son las marcas que tienen más potencial de disrupción, de cambiar y de jalonar desde las marcas, porque desde ese fortalecimiento de la marca y esas ventas de la marca se fortalece toda la cadena de valor? Entonces cuéntanos un poco como ese proceso de ese scouting y esa cacería de esas marcas. Bueno, nada más ahorita hablábamos con una persona de Chile que nos decía que una de las mayores, como uno de los mayores recursos que hay en Colombia es la creatividad. Digamos que eso no lo teníamos tan claro desde esa mirada que ella nos planteaba de, por ejemplo, cómo es, digamos, como la educación acá, qué nos permiten, qué no nos permiten, la cultura, la diversidad que se presta precisamente para desarrollar estas marcas emergentes con estas grandes propuestas de valor. Yo creo que uno de los criterios es la diferenciación y lo hemos visto incluso para seleccionar las marcas que aparecen como referentes en el informe, y es que a veces se nos hace muy fácil copiar, y no solamente copiar de otra marca, copiar de un informe, copiar de lo que veo en una tienda. Digamos que ese valor ese recurso de poder diferenciarnos entre toda la saturación de marcas que hay es lo más importante. Otro elemento clave en este momento, yo creo que ya la sostenibilidad no es una tendencia, o sea, yo creo que en este momento la marca que no está empezando a pensar en bases textiles que hablen de sostenibilidad, en insumos que hablen de sostenibilidad, ya digamos que tiene que replantearse pues digamos como esta idea. Y yo creo que otro criterio también importante es lo que conversábamos ahorita, ¿qué le estoy ofreciendo yo a este consumidor diferente por medio de la experiencia más allá de un producto? O sea, no solamente te estoy vendiendo una camiseta, no solamente te estoy vendiendo un pantalón, sino que voy a poner un ejemplo de una marca que salía en el observatorio. Era una marca pensada para ofrecer una experiencia de un momento íntimo antes de irme a dormir. Y el producto podía ser un producto que puede estar, no sé, en cualquier marca que vemos en un centro comercial. Obviamente con unos temas de bases textiles, etcétera, que probablemente el consumidor ni siquiera note. Pero la experiencia que estaba entregando la marca era cómo
yo le entregaba tiempo a ese ritual de irme a dormir o de hacerme mis rutinas de skincare, voy a decir cualquier cosa, por medio de ese producto. Entonces yo creo que esos son como los 3 criterios. Voy a hacer como resumen esa diferenciación, esa propuesta de valor es entregar algo más allá de ese producto, esa experiencia, y también todo lo que tiene que ver con esas estrategias en cuanto a sostenibilidad. Ahora, analizando de forma sectorial y viendo también esos sectores con los cuales tiene relación nuestra industria, hablamos de ese tema de turismo, hablamos también del gasto de los hogares, queremos también compartirles que vamos a tener una feria enfocada en los textiles de hogar, la hospitalidad y la decoración, que se llama Heim Textil, que va a ser desarrollada en abril. Y creo que también se abre como una oportunidad de generar y capturar más valor en la moda, donde se aplican también estos textiles y donde podemos también capturar valor en estos espacios. Sofía, nos hablaba, Alejandro, de esas características de diferenciación, de propuesta de valor, y tú has venido pensando mucho como las organizaciones, desde su estructura, desde sus mentalidades, hablando de cómo deben ser esas organizaciones en términos de cambio, qué tan ágil se deben transformar o no. ¿Cuál crees tú que son como esos conceptos que sumarías a esas compañías y esas marcas emergentes enfocadas en esa captura de valor a mayores voluntades de pago? Mira, Sofía mencionaba un tema asociado a sostenibilidad, tal cual, yo lo comparto, y hay un tema es que sostenibilidad ya no se negocia. O sea, si por ejemplo tú eres un greenwasher, es decir, tú no crees en el cambio climático, que va a abundar mucho más los greenwashers teniendo en cuenta que Donald Trump se vuelve presidente a final de este año y Gabriel Milei pues es el nuevo presidente de Argentina y promueven que no existe cambio climático. Así tú seas un greenwasher, resulta que el consumidor te va a golpear por eso. Es decir, si tu prenda de vestir no tiene fibras naturales con una trazabilidad, te lo va a dejar de comprar. Entonces, si tú no creas en eso, te va a obligar a que te muevas en eso. Entonces, ahí hay un punto clave. Hay un segundo elemento que tiene que ver un poco de competidor o coopetidor. Y el tema de la competencia es un elemento que se viene analizando mucho desde Singular University, se viene hablando mucho desde Silicon Valley, y yo creo que nos toca aterrizarlo mucho más. Yo siento que en nuestra región, no solo en nuestro país, somos muy de competir, muy de mirar al lado, muy de ¿y este cuánto facturó? ¿Y por qué se metió? ¿Y en qué canal está? Y entonces yo me voy a meter ahí también. Resulta que cuando uno mira tanto al competidor se distrae y no se concentra en lo que es realmente importante para la organización. Y uno debería empezar es dejar de hablar de competidor a ver un coopetidor. ¿Y qué es un coopetidor? Este no tiene estas capacidades que yo necesito y yo tengo estas capacidades que él necesita. Redes de distribución, canales, muchos elementos asociados al tipo de consumidor al cual que llego y él no llega. Y ahí como empiezan a darse unas alianzas sin necesidad que se surjan fusiones y adquisiciones. Pueden surgir, pero simplemente la misma alianza para crecer conjuntamente es ahí donde empiezas a generar mayor valor. Yo creo que al final uno de los principales elementos que debe pensar la empresa a la hora de organizarse y tomar sus decisiones es analizar cuál es su objetivo de transformación masiva. El objetivo de transformación masiva de una organización no es vender más, es qué inspira, qué motiva, qué cambia la mentalidad del cliente, del empleado, del proveedor, de todo un ecosistema. Entonces uno dice, ¿yo vendo prendas de vestir o realmente lo que yo hago es darle empleo a una cadena y transformar esa cadena en la manera en la que se hace el negocio? Finalmente el negocio es el resultado de hacer esas cosas bien. Entonces cuando uno piensa en objetivos de transformación masiva simplemente es dar una reflexión a ese cliente, ese empleado, ese proveedor, esa comunidad que los conecta desde la cabeza y que los conecta desde el corazón. Cuando tú logras integrar esos dos elementos y los vuelves un producto, ahí la organización te responde y se te vuelve más sostenible a largo plazo. Ese para mí sería simplemente uno de los elementos claves a agregar a lo que mencionaba Sofi. Bien, otro de los elementos que hemos encontrado ahí en el éxito de estas marcas es un conocimiento muy profundo de los nichos. No pensemos que los nichos tienen que ser pequeños siempre, ¿cierto? O no pensemos que el enfoque inicial en un nicho después no puede generar un efecto de viralidad en nichos ubicados en otro espacio geográfico, pero que piensan de una forma muy similar. Camila ha estado trabajando mucho el tema de moda y esa parte social, de moda y feminismo también. Lo veíamos ayer en la macros,
cómo aparecía una macro que incluso nos hablaba, varias macros, de la importancia de los nichos, de las narrativas contraculturales, del revelar se vende, de las comunidades hiperlocalizadas. Quisiera ver tú desde la mirada también de ustedes a nivel latinoamericano, ¿qué están viendo estas nuevas narrativas de Latinoamérica en un mundo multipolarizado que de cierta forma está permitiendo a Latinoamérica decir, venga, así es como entiendo yo el desarrollo, este es el rol que quiero jugar, cuál es la postura que quiero tener en esos polos de pensamiento político económico que se van dando? Yo creo que ahí muy en línea con lo que está diciendo Sofía, Alejo, también va muy en línea con la experiencia, y yo ahí quiero como centrarme en la dinámica como de categorías. Entonces, digamos, si convertimos esa partecita del bolsillo que destinamos a moda, la convertimos en un 100%, la mayor participación la ha tenido siempre vestuario y calzado, porque obviamente pues también tiene una preponderancia. Pero hemos empezado a ver un crecimiento de categorías y lo ha mantenido lo que es servicios al vestuario y calzado. Todo este tema que ahí empiezan a entrar esos nichos de alquiler de ropa, intervención, todo el tema de upcycling, y empezamos a ver obviamente esas narrativas que mencionas, marcas, en Bogotá le mencionaba Juanfer también, marcas Transforma, de mujeres trans, como unas narrativas que uno empieza a ver muy diferenciadas, pero con una historia que contar, con un valor agregado interesante, que ya deja de ser el precio del driver, sino también la experiencia de la personalización, de cómo yo me relaciono con esta prenda, porque es que ya nos empezamos a relacionar con la moda no solo por vestirnos, sino yo qué quiero transmitir a través de esta prenda, cuál es el mensaje que yo quiero dar, porque recordemos que la moda termina siendo como también un manifiesto muy personal de esto es lo que yo quiero mostrarle al mundo. Entonces ahí empezamos a ver el crecimiento de estas categorías, y esto va muy en línea con la experiencia. Entonces les mencionaba que en términos de comprador hemos visto un crecimiento del cazador de valor, pero en términos de consumidor estamos viendo un crecimiento del buscador de experiencia. ¿Y qué me está diciendo el buscador de experiencia? Que yo me quiero tirar al vacío a experimentar, a aprender, y eso es lo que están buscando los consumidores. Por eso el mensaje como para este año, para el 2024, yo lo planteaba. Hace poquito estaba leyendo a Viktor Frankl, un psicólogo austriaco y sobreviviente del Holocausto, y él planteaba un concepto muy bonito que era el optimismo trágico. Y el optimismo trágico es, estamos en medio de la tragedia, estamos en medio de una policrisis y demás, pero cómo nos estamos replanteando en este momento. Y el consumidor nos está pidiendo experiencia, y ese buscador de experiencia es, me quiero atrever, quiero aprender de la marca, quiero saber qué historia me estás contando, si eres una marca feminista, muy en línea con lo decía Sofi, que la genuinidad, la transparencia es súper clave ya para el consumidor. Me quiero empezar a tirar al ruedo, porque esto se está transformando y lo está haciendo muy rápido, y creo que por ahí va mucho el consumidor. Bien, Camila nos compartía también como una recomendación para 2024, qué puedo generar en términos de experiencia, de servicio, no ese bien tangible. Quisiera continuar con Alejandro. 2024, un año en el que algunos adjetivos podrían volver a ser utilizados, ¿cierto? Un año retador, un año de incertidumbre, pero también un año donde creo que ya tenemos marcada una agenda de optimismo en busca de esas oportunidades. Una recomendación para este año, Alejo y Sofía. No, yo pienso que es mucha confianza, mucho optimismo, porque es un año ya ni siquiera la transición fue el 2023, el 2024 va a ser todavía no el año de la aceleración, pero sí de una mejor dinámica, y todos los factores que estamos revisando, lo ponemos sobre la mesa, uno hace como una balanza, está encontrando más elementos fuertes en esa dinámica. Entonces, para mí lo más importante es confianza. Nos llenamos de desconfianza, y los resultados que conllevan a la desconfianza fueron 12.000 empresas liquidadas el año pasado, 6.000 personas en insolvencia. Si uno cambia esto por más confianza, devuelve la inversión, tanto del gobierno como desde la misma empresa, esos resultados inmediatamente empiezan a ser favorables. Bueno, yo creo que mi recomendación es como ese cambio de mindset, o sea, como empezar a ver la oportunidad. Obviamente, pues con lo que decía ahorita Cami, por lo menos ya hay una certidumbre, ¿cierto? Ya hay una claridad, y bajo eso replantearse esas estrategias. No solamente desde el negocio, replantearse las estrategias desde qué le estoy entregando a ese consumidor, replantearse las estrategias desde qué tipo de producto voy a entregar, cómo me estoy diferenciando, cómo van a ser esas colecciones, cómo me estoy relacionando con los otros actores del sistema moda. Yo creo que esa es como la recomendación. Muchas gracias a Sofía, investigadora de tendencias y sostenibilidad Inex Moda, Alejandro,
gerente y fundador de Sectorial, de su análisis sectorial, y por supuesto a Camila Ortiz, directora del Observatorio de Moda de Radar. A ustedes invitarlos a contrastar esta realidad, a visitar este informe en nuestra página de Inex Moda, publicación mensual, y a continuar disfrutando no solamente de esta experiencia en el pabellón de inspiración a través del set de conocimiento, el foro de tendencias y la biblioteca de materiales, sino también de una muestra comercial pues, que ya supera los 590 expositores y que también nos muestra esa relación de la que habla Alejandro, de la confianza, elementos emocionales con los resultados también económicos y como temas también más racionales. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Juan Fernando Loaiza, investigador económico de Inex Moda, y este fue el Observatorio del Ecosistema Moda de Colombia. Feliz tarde.